Dale, Juan. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo va? Acá Aquí nos, estamos. nos volvemos a encontrar en este ciclo de conversaciones y bueno, un poco continuar con lo que habíamos terminado la reunión pasada y que recibió como tantos comentarios ahí en el canal de YouTube. Y con esto de que había planteado Juan, que un poco Juan Cruz, eh, qué pasaba con la técnica en el deporte, ¿no? Con la idea de técnica en el deporte. Y de alguna manera me parece que esta cuestión nos lleva un poco a, a cómo se materializa concretamente en la enseñanza. Y en este sentido hay una idea que sé que estaba dando vueltas por ahí, eh, de Ricardo, como para encauzar esta reunión. ¿Querés comentarlo un poquito, Ricky? Bueno, sí. Hola, ¿cómo andan? Yo no los estoy viendo ahora porque estoy trabajando con algunos textos de referencia, o sea que estoy mirando más los textos que la reunión, pero Pero nosotros te de escuchamos todos modos los escucho bien, sin ningún desde tipo de inconvenientes. No, lo que yo estaba tratando de decir hace un ratito, antes de que debiéramos reiniciar esta conversación, era que muchas veces, o casi siempre, los que intentamos cultivar esto que se llama educación corporal, arrancamos, y está bien que lo hagamos, no, para nada está mal, desde las explicaciones teóricas, yendo hacia las explicaciones técnicas, o como se dice habitualmente, prácticas. Y que entonces me parecía que a partir de la última pregunta que había dejado Juan Bravo flotando en el aire en la última entrevista, podíamos intentar, por lo menos intentar, hacer un camino inverso. Porque yo tengo la sensación, que quizás es mía nada más, de que mientras nosotros discutimos la teoría, y la discutimos muy bien, sin lugar a dudas, yo estoy cada vez más convencido de que nuestra teoría es correcta, se ajusta a nuestras prácticas fundamentalmente, y eso es esencial. Mientras que no pasamos a las instancias técnicas, esas instancias técnicas siguen en manos de aquellos que, sin preguntarse demasiado o más bien nada sobre las cuestiones teóricas, utilizan la técnica en la acepción más básica de la técnica, que es la resolución de problemas. Y sencillamente resuelven problemas, ponen ejercicios, enseñan cosas, y hay que ser honestos, esas cosas dan algún resultado. Si se le pone un poco de gana, si los chicos tienen un poco de deseo, si hay 3 o 4 que se sienten más motivados que otros a aprender algo, esos lo van a aprender. Como dice Julio Velasco, los que van a llegar, aunque le martillemos los dedos todos los santos días de Dios. Uh-huh. Y eso me parece que trae una serie de confusiones a la hora de encarar las tareas que son las tareas nuestras, las tareas propias, las tareas de enseñar, las tareas de educar a los chicos mediante el deporte, la gimnasia, los juegos. Y me parece a mí, o buscando algunas referencias, justamente así como aguijoneado por la pregunta de Juan del otro día, referencias sobre
esta cuestión de la técnica que siempre está tan presente, ¿no? Encontré que, bueno, nada, cosas que todos sabemos, que técnica proviene de techne, que en griego significaba arte, y que luego esa etimología fue derivando de muchas maneras, pero fundamentalmente en términos semánticos, quiero decir en términos de sentido, de significado, justamente a un cambio de sentido, de significado, de lo que techne quería decir en un primer momento. Y entonces yo quiero proponer que para designar técnica, o mejor dicho, que cuando decimos técnica, la usemos para designar una habilidad mediante la cual se hace algo. Y mi referencia dice, generalmente se transforma una realidad natural en una realidad artificial. Propongo leer esta última frase así. Una técnica es una habilidad, la habilidad de un profesor, mediante la cual va logrando que algunos o todos sus alumnos o deportistas transformen una forma de hacer que vamos a llamar natural, porque corren, porque saltan, porque lanzan, de una manera que es su manera, que es como lo hicieron de algún modo siempre, y que hace todo eso, o hace esa serie de pasos para transformar esa realidad natural, entre comillas, en una realidad artificial. Ahora yo le sacaría las comillas para decir una realidad, un gesto como hay que hacer. O sea, si el chico saltaba de una manera determinada, cualquiera fuera, ahora va a tratar de saltar de una manera que sea más eficaz. Más eficaz no solo porque eventualmente Ahora, salte más largo o más alto, sino porque además ahorra más energía, porque además lo hace de un modo, si se quiere, más estético, inclusive más placentero. ¿Se entiende lo que quiero decir? una pregunta. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Vos decís que ahora presenta como otro tipo de salto, digamos. Vos dijiste que porque ahorra energía, porque es más eficiente, etcétera, ¿no? ¿Es eso solamente o hay otras cosas? Digo, ¿se comprende lo que quiero decir? Digo, ¿Cómo ¿por qué qué otras puede cosas? trabajar el salto solamente porque lo hace más eficiente o porque hay un modo de saltar, por ejemplo, que es más específico del básquet, otro modo de saltar que es más específico del fútbol, otro modo de saltar que puede estar en el rugby, ya que ustedes están más trabajando con esas cuestiones? Digo, Sí. ¿también entran en juego esos elementos o no entran en juego? No sé si referiría a una forma de saltar del básquetbol, del rugby o del fútbol, pero sí a una forma de saltar para una cosa determinada. Si salto a cabecear, no salto a buscar un rebote, y si salto a buscar un rebote, no salto a, a lanzar un jump shot o a pasar por arriba de una varilla o a saltar más alto. Mm. La idea que yo quería transmitir es que la técnica, no es cualquier habilidad, sino una que sigue ciertas reglas. Mirá, justamente cuando vos mencionabas eso, a mí se me aparecía un pequeño rastreo que alguna vez hicimos sobre técnica con Carolina Cabrera,
Y una de las cosas que encontramos a partir de un texto de Agamben es que también hablaba de la técnica como un molde, es decir, como algo ¿Cómo? que se caracteriza, como un molde, La ¿sí? técnica como un molde. Claro, y que eso es lo que permite la reproductibilidad. ¿Por qué? Porque dice que justamente la entrada en la presencia de eso, o sea, lo que hace que eso aparezca como movimiento, si querés llamarlo, es un molde. Ahora, Perdóname que te interrumpa, Juan. sí, Eso me suena muy frankfurtiano por un lado y un poco heideggeriano por otro. Yo estoy tratando de ir por un lugar más práctico, si vos querés. claro, a eso iba. Ujú. Entonces digo, yo, ¿por qué me hace sentido esto? Porque acá empiezo como a separar las aguas, ¿no? Y digo, en el deporte, esa entrada en la presencia, esa condición para que eso se produzca, para que esa técnica se produzca, como decíamos el otro día, queda por fuera de la acción. Si ¿Cómo? querés, lo que lo provoca queda por fuera de la acción. Si querés, Ujú. lo que la provoca es la situación. Por eso, particularmente en el rugby, hablamos de no tackle, sino tackles, ¿no? Porque Ujú. habría que ver qué es lo que pretende resolver esa acción. Y por otro lado, si pensamos, por ejemplo, en la gimnasia, ahí sí, eh, esa forma remite a su molde, ¿no? Y por eso la reproductibilidad. Podemos poner, por ejemplo, un giro. Un giro en gimnasia va a ser posible de reproducir invariablemente en cualquier momento, en cualquier lugar, en tanto y en cuanto se realice técnicamente, de una manera técnica correcta. En cambio, me parece que hay otros movimientos en el deporte que son lo que hablamos el otro día después de los de récords de Hugo Porta, ¿no? De la situación de Hugo Porta. El tipo lo Ujú. que hace, lo hace porque resuelve una situación y cree que lo va a resolver con dicha acción, ¿no? Pero me parece que en el deporte justamente la forma de moverse no depende de la forma de moverse, sino que depende justamente de algo que está por fuera de esa forma de moverse. Yo diría esto, en principio, y para no perderme, yo trataría de trabajar la idea de técnica justamente como lo contrario de la idea de molde. La idea de técnica sería una habilidad que sigue ciertas reglas. No es un molde, sigue ciertas reglas. Si en el caso que hablábamos de Porta, él necesita poner el pie de una manera determinada para que la pelota se eyecte hacia una dirección y no hacia otra, o si necesita poner la mano de una manera determinada para que la reciba fácilmente y no difícilmente, esas son las reglas que nosotros tenemos que enseñar. No el gesto de Porta, no el molde Porta, no el molde Campaso, no el molde Ginóbili, sino las reglas que hacen que, sea que la acción está dirigida a la acción, es decir, al propio cuerpo, o está dirigida fuera de la acción, es decir, a algún objetivo, como es en el caso de los deportes, que está en otro lugar, en lugar de confundir la técnica con el jump shot, por decirlo de alguna manera, entender la técnica como a todo aquello que nosotros hacemos para que ese tiro, y voy a dejar de llamarlo a propósito jump shot ahora, para que ese tiro sea efectivo. Sí, sí, estamos Hay, de acuerdo. si uno mira con atención, una serie de jugadas de jugadores muy experimentados, donde muchas partes de su cuerpo
están puestas de una manera que negarían cualquier principio técnico, en el sentido que lo entendemos habitualmente. Y sin embargo, hay otras decisivas para que ese gesto sea efectivo, que están como deben estar, alineadas como deben estar y haciendo lo que deben hacer. Si nosotros entonces, los profesores, pudiéramos pensar que en lugar de trabajar una técnica, digamos la bandeja en básquetbol, yo le tengo que enseñar 2 pasos y una manera de cargar la pelota, y etcétera, etcétera, y empezáramos a trabajar sobre de qué modo todos esos pasos, todas esas reglas que él va a seguir, le van a permitir un movimiento efectivo, en este caso, ligado a algo que está fuera de su cuerpo. En el caso de la gimnasia, ligado a algo que está dentro de su cuerpo, es probable que tengamos muchísimos, pero muchísimos mejores resultados de los que tenemos. ¿Se entiende? Cuando no lo hacemos, sí, hay algunos jugadores que lo hacen por sí solos. Messi, Maradona, Ginóbili, Duncan, etc. Juan Cruz, no sé, vos tenías una... Sí, quería decir algo al respecto. Me pareció que un poco Ricardo iba para ese lado, pero en la medida que iba pensando cómo trabajar con esto, cómo dar de alguna manera, cómo poner en palabra, cómo vengo trabajando los problemas que me encuentro de alguna manera en la trinchera a la hora de pensar la técnica, encuentro como dimensiones, que un poco las mencionaba Ricky recién. Me parece que hay una dimensión que tiene que ver con uno mismo, una dimensión que tiene que ver con los otros, y una dimensión que tiene que ver con los elementos. Lo digo a la hora de pensar el fútbol, como una técnica, como puede ser la del pase, está bien, por un lado cobra sentido, porque tiene un objetivo dentro del marco de un juego, pero puedo ir trabajando de distintos niveles. Yo parto de una situación, por ejemplo, porque es la propuesta de enseñanza, pero en la medida que la situación me va generando conflicto o me va generando problemas, empiezo a cranear, a pensar posibles soluciones a esos problemas puntuales, o por lo menos identificar de dónde vienen esos problemas. Algunos pueden estar en la dimensión del sí mismo, digamos, y tienen que ver con cómo está corporalmente el alumno, el jugador. Algunos tienen que ver con el elemento, y pienso ahí en el dominio técnico con el elemento, y algunos tienen que ver con el otro. Y esto lo separo para analizarlo y ponerlo en palabra acá, pero en realidad tienen como esa suerte de juego en conjunto, digamos. Entonces, por eso me parecía que lo que decía Ricky estaba vinculado, porque muchas veces la orientación del cuerpo termina afectando el cómo le pega efectivamente a la pelota. Entonces, por más que yo ponga a ese chico a patear la pelota solo contra una pared, no me va a generar ningún tipo de beneficio a la hora de llevarlo al juego, porque no estoy atacando el problema directo que tenía que ver con los otros, con esa dimensión que tiene que ver con el comportamiento respecto a los otros jugadores o a los oponentes. Pero bueno, esto venía a cuento y Juan, se me ocurren 2 cosas, ¿no? Por un lado, yo le había dicho a Agustín de no hablar por ahí de una técnica del rugby, del básquetbol o del... Ahora voy a decir algo aparentemente contradictorio con eso. Voy a decir que quizás hay una técnica, ¿no?, del básquetbol, del rugby o del fútbol. Los griegos hablaban, por ejemplo, de una técnica del gobierno, de una técnica de la caza, de una técnica de la navegación. Y esto que vos decís
me da el pie para enganchar ambas cosas. Ese gesto individual, si se quiere, como yo lo había descrito cuando le contesté a Agustín, y como vos lo traes ahora, no tiene ningún sentido si no tiene en cuenta todo el resto. Todo el resto de la configuración de movimiento que significa el básquetbol o el voleibol o el fútbol o el rugby, o, si volvemos a los griegos, ¿no? La navegación o la caza o el gobierno. Cada uno de esos gestos que llamamos, para mi gusto, mal técnicos, porque no son, esos son gestos, no son técnicas. Técnicas son las reglas que se siguen para que ese gesto pueda servir a esa técnica general de la navegación o del básquetbol o del rugby o del fútbol. Eso me parece para mí como importantísimo. Y una cosa que también se me ocurrió a partir de lo que vos decías, es una cosa que ya la dice Coiré, pero acá yo la tengo según Aristóteles, digamos. La tecne es superior a la experiencia, pero inferior al razonamiento. Y eso es muy importante. Yo empecé diciendo, no me acuerdo si en la edición fallida o en esta nueva, que muchas veces confundimos la resolución de problemas, que es en efecto la puesta en práctica de un pensamiento técnico, con lo que después justamente de hacer lugar a la proposición de Coiré, yo empecé a llamar tecnología. La tecnología tiene como sustento, como apoyo, está generada en una teoría. La técnica no. Y por eso, en general, la enseñanza, creo, o por lo menos propongo que lo pensemos así, la enseñanza que hacemos los profesores de educación física en general es poco eficiente, porque no está direccionada casi a nada. Resuelve un problema por acá, otro problema por allá, otro problema por allá, otro problema por allá. Le enseño a patear ahora y de esta manera, le enseño a pasar ahora y de esta manera, le enseño a hacer esto otro de esta manera, pero ¿y cuándo le enseño esa técnica general que a la vez habrá que conjuntar con la táctica y habrá que conjuntar con todo otro montón de factores? ¿Cuándo le enseño ese modo general de jugar al básquetbol, de jugar al rugby, de jugar al fútbol, que involucra justamente todos estos elementos de los que estamos hablando? ¿Se entiende? A ver, Sí. puedo Dale. decir, porque en algún punto te lo pongo con un ejemplo, si querés, cotidiano. Cuando voy a dar clases, voy y arrancamos jugamos al fútbol. Y ese juego me presenta problemas. En la medida que voy pensando cómo trabajar esos problemas, que son del juego en general, puede ser, o hay momentos en los que me encuentro que el problema tiene que ver, bueno, acá le voy a llamar mal quizás, o al menos no como vos lo venías proponiendo, pero para que me entiendan acá. O a falta de poder decirlo mejor. Pero me empiezo a encontrar con problemas técnicos. Es decir, el pibe no la sabe pasar. ¿Contamos con unas? Problemas técnicos. Sí. Técnicos del orden de empezamos a jugar. Sí, pero no la saben pasar. Que, como lo primero que yo te diría es, sí, te entiendo, Ricky. Entonces lo que tengo que plantear son situaciones en las cuales yo pueda facilitar el pase.
pero que siga sosteniendo, que siga manteniendo, o que esta situación contemple los demás elementos del deporte. Sí, no sé si es... sí, pero Lo que pasa es que ahí, ahí también me parece que también hay una... ¿Por qué creemos que es técnico ese problema? bueno, ahí O está el sea, problema. ahí está. Claro, Ahí porque está el digo, problema. mira, el otro día escuchaba, así muy cortito, un Instagram Live que hizo Nico Fernández Miranda, el asistente de los Pumas, ¿no? Y él decía, para nosotros defender es, punto uno, estar antes. Y después puso, si querés, la técnica, el tackle. Pero primero tenés que estar antes. Entonces digo, ¿Cómo es tu último? primero tenés que estar antes. Ajá, ok. Y después puso la técnica, si querés llamarlo así, como decía Juan recién, al tackle. Pero muchas veces nosotros inferimos de que el problema del pase es una cuestión técnica. Pero ahí, fíjate vos qué interesante lo que estás diciendo y qué interesante lo que dijo Juan antes. Yo diría que que de todos modos esos son problemas técnicos. Solo que el estar antes forma parte del problema técnico. El problema técnico no empieza en el pase, Claro. empieza en el estar antes. Del mismo modo que él decía, yo me encuentro con que el pibe tiene problemas para pasar una pelota. ¿Qué hago? Paro la clase, enfrento a los chicos y les digo, vos pasásela a él y él te la pasa a vos. En una situación que no tiene absolutamente nada que ver con la que había que resolver. Claro. Vuelvo a una definición de técnica no básica, basiquísima. Medio para un fin. Claro. Si yo hago eso, si yo paro la clase y pongo a los pibes enfrentados uno al otro para pasarse la pelota, o si en lugar de tener en cuenta en el tackle el estar antes, chau, la relación medio-fin se cortó. Se cortó, sí. ¿Se entiende? A esto quería yo, con esto comencé la charla. Confundimos técnica con gesto. Con gesto técnico, sí, sí. Sí. Confundimos el gesto técnico con la técnica. La técnica es una cosa mucho más complicada. Es aquellas reglas, si vos querés, que hay que cumplir para que el gesto técnico se cumpla como debe cumplirse. Para que Me gusta la idea de reglas. La idea de para que la reglas es interesante. navegación salga como tiene que salir la navegación. Para que la casa salga como tiene que salir la casa, para que el gobierno sea como tiene que ser el gobierno. ¿Se entiende? Parcelamos Ricardo, la técnica de la táctica. Parcelamos, ¿por qué? Porque la parcelamos en gestos. Sí, perdón, no sé quién estaba hablando. No, meto yo, Agustín. Digo, una cosa, esos gestos o esas reglas, perdón, que vos mencionabas, me parece que es sumamente importante a la hora de la enseñanza. Yo insisto, digo que ahora me parece que apareció más. No perder de vista, si ustedes quieren, las características que esa práctica está presentando. Porque uno dice, bueno, vamos al ejemplo de Juan Cruz. Tienen problemas con el pase. Bueno, pero ¿para qué me sirve el pase en el fútbol? ¿Qué ventajas puede tener el pase en el fútbol? Eso me permite analizar los otros elementos que aparecen en el fútbol si el pase entra en juego. O lo mismo para la defensa, que decía, ¿por qué tengo que defender? ¿Para qué ¿Me tengo puedo que... detener ahí? ¿Perdona? Retené este ejemplo que vos acabas de decir. Sí. Bien, porque es importantísimo. Tengo un problema con el pase. ¿Tengo un problema con el pase por el pasador o por el receptor? Sí. ¿O tengo un problema por el pase? Y entonces la pregunta que yo voy a formular es, ¿cuál es el sujeto ahí? Sí, sí. el pase. ¿El pasador? El pase. ¿El El receptor? receptor. ¿O el pase? El pase.
Mirá lo que te diría la didáctica. Hay un sujeto que enseña, que sabe lo que tiene que saber y lo enseña. Hay un sujeto que no sabe lo que no sabe y que por lo tanto tiene que aprenderlo. Y hay un mensaje que es el contenido de la enseñanza. Así enseñamos, ¿eh? Así enseñamos. Ahora yo propongo que pensemos en enseñar otra cosa, o de este otro modo. El sujeto ahí es el pase. ¿Qué se hace del sujeto? Se habla. Hablemos del pase. Bien. Sí, y quizás hablar como el pase, no como gesto técnico, sino como el sujeto. O si querés, Sí. Como el pase, como como lo que concepto, está como el pasando pase. ahí. Claro, Como el lo que asunto, tiene que sí. llegar del pasador al receptor. Y donde el pase puede ser bueno porque el pasador lo pasó bien y el receptor tener poco problema, pero puede ser un poco más malo porque el pasador lo pasó mal, pero el receptor lo puede hacer bueno porque hay muchas cosas. Porque el pase puede haber ido sin que nadie esté en el medio, porque el pase puede ir si hay alguien que está en el medio, y entonces la conversación sobre el pase se complica, o el sujeto pase se complica, y ven cómo ya nos metemos en un concepto mucho más complejo como el de sujeto. Sí. Y me parece que no es tan difícil llegar a pensar esto que yo estoy diciendo ahora a partir del primer ejemplo que puso Juan Cruz y que siguió después Juan Bravo. No es tan difícil. No, es muy Cambiar, lógico. es cuestión de cambiar y de pensar que la importancia está en los elementos para empezar a pensar que la importancia está en ese campo que se arma ahí cuando alguien pasa una pelota a otro en situación de juego. Y que entonces, probablemente la forma de resolver el problema a la que hacía referencia Juan Cruz inicialmente no esté justamente en una forma técnica del tipo molde, de cómo pasar la pelota de pecho, de hombro, de cabeza o de esto, sino de cómo pasarla en las situaciones en que es necesario pasarla. Y eso, sí, cambia la enseñanza rotundamente. Perdón, nos estamos quedando sin tiempo. Claro, por eso iba a decir, dale Juan y vamos cerrando si querés. Pero para lo abrir, hemos aprovechado muy bien, no digamos. Ricky, quería retomar un poco a partir de esa definición que das de técnica y cómo a partir de esa definición se hace muy presente la idea de disciplina. La disciplina como conjunto de técnicas que sirven de apoyo al gesto eficaz, digamos. ¿A qué me refiero con esto? Toda una, si se quiere, una división de espacio, seriación del tiempo, ¿no? Cómo ir llegando al detalle, pero no por llegar al detalle olvidarte de la situación, que quizás me parece puede ser el error que he cometido, que muchos han cometido, ¿no? Que por irte al detalle, ¿no? Fíjate que tenés que poner el tobillo en esta posición y tenés que mantener una rigidez a partir de que uno lo piensa en situación y como parte de todo un conjunto, aparecen ahí con claridad, ¿no? Todas esas reglas que hacen como una base sólida al gesto eficaz. A ver, yo les hago una propuesta en función de lo que nos queda, de lo que poco que nos queda, ¿no? Por ahí retomar en la siguiente charla esta cuestión de las reglas que señalaba Ricardo y que después Agustín las ponía por ahí en relevancia. Y también un poco ver qué pasa con estas reglas, a diferencia del concepto que planteamos al inicio, que era el de molde, qué pasa
cuando el asunto de la práctica es otro, o sea, cuando ya no estamos trabajando en el deporte, sino que estamos trabajando en la gimnasia. Me parece que sería por ahí interesante cerrar por hoy esta cuestión y volverla a retomar en la charla que viene. ¿Qué les Sí, parece? yo estoy de acuerdo, pero agreguemos una cosa. A ver, dale. Me parece Se corta. importantísimo. Arranquemos del ejemplo de Juan Cruz. Bueno, Che, tienen que pasarla y no les sale un carajo. ¿Sí? ¿Cómo hago? Y ponerlos a pasar un poco más fácil. ¿Qué es más fácil? Y ponerlos a pasar en lugar de 2 contra 2, 2 contra 1. ¿Así? ¿Y cómo? Bueno, ponerlos a pasar así o asá. Bueno, ponerlos che, y si hablamos, y si vemos, y si vamos viendo qué surge de todo eso, pero me parece que si arrancamos de un ejemplo así, che, bueno, mira, este problema. Ricky, no, se nos El corta. tipo tiene que lanzar, Ricardo, el tipo tiene que lanzar en una situación determinada. No le sale. ¿Qué hago? no. Ricky, se nos corta. Se nos corta. Dejamos para la próxima. Y Arrancamos con esto. Yo no perfecto. puedo el martes a Listo. las 4 de la tarde, tengo otra